Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a leer un versículo de la palabra de Dios, el cual vamos a basar la meditación de esta noche, y está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 17. Dice la palabra de Dios tal como está escrito. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Oremos al Señor. Padre, te damos la gloria esta noche. Gracias por el maravilloso privilegio que nos permites estar en tu casa para exaltar tu precioso nombre. Agradecido, Dios, con todo lo que nos has dado, con lo que has hecho por nuestras vidas, por la salvación maravillosa que nos has regalado. Muchas gracias, Señor. Estamos acá para recibir de ti. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Llena todo nuestro ser, Señor. Que no sean mis labios, Padre, simplemente de un humano, sino tu Espíritu Santo hablando a través de ellos. Gracias, amantísimo Dios, por esta bendición maravillosa. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, los presentes y aquellos que a través de las redes sociales están también pendientes de la programación, Señor, de nuestra iglesia. Desde aquí les enviamos un saludo y les bendecimos en el amor del Señor. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Meditación o tema de esta noche: el agradecimiento. Y vamos a hacer énfasis en la familia, aunque el agradecimiento tiene que ser general. En el trabajo, en la escuela, en la casa, donde quiera que nosotros nos movamos, tenemos que estar agradecidos con Dios. Este versículo que hemos tomado como base esta noche es parte de un encuentro que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo con 10 hombres leprosos. La lepra en ese tiempo era una enfermedad, déjenme usar este término, maldita, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque las personas que tenían esta enfermedad no podían acercarse al resto. Tenían algo terrible. Pero también estas personas anhelaban ser sanos. Y estas personas también creyeron de que aquel hombre que se paseaba por Israel también tenía el poder para sanarlos. Por eso, si usted lee el episodio completo desde el versículo 11 al versículo 19, usted se va a dar cuenta que dice que ellos alzaron la voz, dice el 13, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo nunca se ha hecho de los panes, como decimos nosotros comúnmente. Él siempre atiende el llamado de los humanos, no importando la condición. Él siempre tiene presto su oído para escuchar. Y si tiene que actuar haciendo un milagro, Él lo hace. ¿Lo hizo con estos hombres? Sí, lo hizo. Dice, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció mientras iban, fueron limpiados. No lo hizo en el instante. ¿Pudo hacerlo Jesús? Claro que pudo hacerlo. Pero ¿cuál fue la orden que les dio? Muéstrense a los sacerdotes. Y ellos obedecieron la orden de Jesús y se encaminaron hacia mostrarse a los sacerdotes. Pero dice que cuando iban, ellos fueron sanados. Pero queremos destacar esta noche que fueron 10 los que fueron sanos. 10. Pero el relato nos habla de que solo uno, inmediatamente que se vio limpio de la lepra, saltaba de alegría y dijo: no, yo antes de ir a los sacerdotes, yo voy a ir a agradecerle a este hombre lo que ha hecho. Y dice que se postró a los pies del maestro
Y le dijo: gracias, Señor. Estoy parafraseando, porque me has limpiado. Se puso a sus órdenes y lo siguió, dice la Biblia, de ese momento. Uno. Y de la casualidad que ese uno era un extranjero. Era un samaritano, dice el párrafo bíblico. Los otros 9 se fueron, no regresaron, no se volvieron a ver. Yo les pregunto esta noche: ¿dónde está usted? ¿Entre los 9 o en el grupo de 1? Que no es grupo, ¿verdad? Pero acá como iglesia podemos llamar sí un grupo, porque ese 1 posiblemente lo representemos varios. Pero hay un grupo mayor que son 9, que eso no regresaron para dar gracias. Lo mismo pasa acá con nosotros. Fíjense que como iglesia no se puso restricción en cuanto al número de asistentes a la iglesia desde hace 2 domingos que comenzamos. Simplemente se ordenó que las sillas se acomodaran de modo tal que no estuviéramos amontonados. Pero a medida las personas fueran viniendo, pues se iban a ubicar sillas. Esa era la intención. Pero creo que no hemos pasado de 200, 250, 240 personas, lo máximo que hemos tenido. Ya llegamos a 300, dice el pastor, bendito sea Dios. Pero normalmente los cultos de la iglesia eran 500, 600 o más, en algunos casos. ¿Qué significa? Que hay un buen grupo, que estamos ubicados entre los 9 que no dieron gracias a Dios. Y la que presidía las alabanzas decía hace un momento, me identifico mucho con ello: hay tantas cosas por qué estar agradecidos con Dios. Por eso el tema así se llama, el agradecimiento. Como padres de familia, como esposos, como esposas, como hijos, tenemos tanto que agradecer al Señor. No crea que es porque usted es un superdotado en cuanto a capacidad de resistir los embates de los virus y de las bacterias. No, todos somos frágiles, todos sin excepción. Pero nosotros tenemos algo que no todos tienen, y es el poder de Dios de nuestro lado. Y la Biblia dice que ningún arma podrá tocarnos. Bueno, habla de arma forjada, pero en este caso es un virus. Ningún arma forjada, dice, que podrá hacernos daño, porque nosotros tenemos la cobertura del Dios Todopoderoso. Bueno, algunos sí creen que esa arma, que esto fue creado en laboratorio. No sabemos la realidad. Dios lo sabe, y las personas que sí es cierto que lo hicieron. Pero nosotros lo más importante es que estamos en las manos de Dios, y por todo eso debemos de dar gracias. Son miles de personas los que han muerto, mis hermanos, no solo en El Salvador, sino en el mundo. Se cree que, según el registro que llevan los organismos o instituciones encargadas de eso, hay 10 veces más el número de muertes y contagios en la realidad. Significa que ya son millones de muertos y muchísimos millones de contagiados. Pero nosotros estamos acá, estamos vivitos y coleando, como se dice. ¿No creen que vale la pena darle gloria al Rey de Reyes y decirle: gracias, Señor? Porque estando en tus manos estamos seguros. Yo te digo a ti, hija, hijo, esta noche, agradece a tus padres que te dieron la vida. Agradece si te han dado alimento. Quizás no sea el que tú has esperado. Quizás tú eres el de aquellos que quieren andar de restaurante en restaurante. Esposas, agradece el esposo que Dios te ha dado. Esposo, agradece la esposa que Dios te ha dado. La familia que tienes. Porque pasa que muchos estamos desagradecidos, estamos molestos por la situación que hemos pasado, por la situación que estamos pasando, por la familia que tenemos. Muchos quisieran haber vivido o haber nacido en otro hogar. Nunca piense así. Usted está en el lugar que Dios quiso que estuviera, y debe estar agradecido con Dios. Si está vivo, si tiene alimento, si tiene un techo, dile la gloria a Dios. Usted tiene todo, y tiene a Cristo en el corazón, por supuesto, ¿verdad? Porque donde está Dios no falta nada.
Entonces vale la pena de que en vez de estar recriminando cosas insignificantes, debemos agradecer a nuestro Dios por todo lo que somos, por todo lo que tenemos. Hay mucha gente guardando resentimientos con parientes, con los padres muchas veces, porque quizás no vieron como debían en el momento apropiado. Lo importante es que usted creció y le dieron la vida, y por eso debe estar agradecido. De hecho, cada persona es responsable de sus acciones. Si nosotros como adultos cometemos errores, pues nosotros pagamos las consecuencias. Todo mundo, nadie se escapa de pagar aquí en esta tierra. Y si no hacemos la voluntad de Dios, si no nos arrepentimos verdaderamente, también podemos pagar con una condenación eterna. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere salvarnos. Dios quiere que le des la gloria a Él siempre. Dios quiere que el centro de tu vida sea Jesucristo. Entonces necesitamos, en vez de quejarnos, alabar y glorificar a Dios. Y retomar, como dice el Salmo 100, que estoy seguro que la mayoría lo conocen porque hay hasta una alabanza que dice el Salmo 100: cantad alegres a Dios, así dice, ¿verdad? Habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, no dice enojado, molesto, con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabad y bendecid su nombre. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pero a veces venimos acongojados, y es entendible en algunos casos, ya sea en el trabajo, en la comunidad, donde quiera que nos movemos, en la calle, en el transporte, tuvimos alguna situación que no nos agradó y venimos molestos. Pero acá debemos transformar ese enojo, ese malestar, esa congoja en gozo, porque venimos a la presencia del Señor y debemos de venir agradecidos con Él. Dale la gloria al Señor. Debemos inculcar en nuestros hijos que hay que ser agradecidos por todo. Al Señor debemos agradecer aún en las malas. No solo hay que estar agradecidos y darle la gloria a Él solo cuando estamos en opulencia, que hemos conseguido los objetivos o las metas. También si hay dificultades, si hay enfermedades, si hay escasez, debemos adorarle, porque es lo que Dios se le agrada. Y dice que en medio de esa alabanza su espíritu se mueve. Y si el Espíritu de Dios está ahí, van a haber milagros, van a haber cambios de la situación. La realidad va a ser transformada, porque donde esté el Espíritu de Dios, allá hay victoria, mis hermanos. Yo quiero compartir algunas razones por qué dar gracias a Dios esta noche, como iglesia, como familia, como hijos, como padres, como esposos, como esposas. Y la razón primordial, o la que vamos a ubicar en primer lugar, es por la salvación. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Yo soy muy agradecido con Dios. La salvación nadie te la puede dar, excepto nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Es el único. Usted puede tener millones de dólares en su cuenta bancaria, pero todos esos millones no le alcanzan para comprar la salvación, ya que la salvación fue pagada a precio de sangre, y no sangre común y corriente, sangre derramada por el Hijo de Dios. Y eso nadie lo ha hecho hasta ahora, solamente Él pudo hacerlo, y esa sangre sigue salvando vidas. Primera de Pedro 1:9, váyase a Primera de Pedro 1:9. Ahí está en las pantallas, si no lo encuentra rápido. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el objetivo de nuestra fe? La salvación. Entonces debemos estar agradecidos con Dios. Usted y yo, si tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, si un día le dijimos al Señor: te reconozco como mi único y suficiente Salvador, creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, usted y yo somos salvos, tenemos salvación.
Entonces hay que darle gracias a Dios por esa salvación. Repito, nadie más la puede dar. No hay terceras personas que puedan salvarnos. Solamente es a través de Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Eso lo dice Jesucristo, es palabra de Dios. Por lo tanto, el único camino para llegar al Padre se llama Jesucristo. Ser salvo, mis hermanos, significa que Cristo vive en mí. Ser salvo significa que tengo entrada en el reino de Dios. Ser salvo significa que soy un hijo de Dios. Ay, hermano, pero todos somos hijos de Dios, dicen allá también afuera, los que no han conocido al Señor. Y no es cierto. Usted y yo sabemos que hay ciertos requisitos para ser un hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios porque somos su creación, pero a veces lo confundimos con ser un hijo de Dios. Los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, los que le hemos creído, lo hemos reconocido como hijo de Dios y como Salvador, y le tenemos en nuestros corazones, esos somos hijos de Dios. Aquel que todavía no ha tenido un encuentro personal con el Señor no puede denominarse hijo de Dios. Es una criatura de Dios y Dios le ama, eso no hay ninguna duda. Porque no importa tu condición, Dios siempre te va a amar. Porque hemos hablado de ese tema en tiempos anteriores. Dios no tiene amor, Dios es amor. Esa es su naturaleza. Y no importa la condición del individuo, Dios siempre lo ama. Soy salvo significa que hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso soy salvo, porque creo en ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y en este aspecto de la salvación, tenemos responsabilidad los padres sobre nuestros hijos, aún sobre nuestros amigos cercanos. En algunos casos hasta nuestros padres. Debemos indagar si ellos gozan de la salvación. Es bueno abordar ese tema y decirle a los hijos, a los padres, a los tíos, a los hermanos, ¿tú crees que eres salvo? Y es necesario mencionar los requisitos para ser salvo. Y si la persona no está segura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Presentarle a Jesucristo como la salvación, como el único medio para ser salvo. Otra razón por qué debemos estar agradecidos con Dios, y es porque Dios es fiel. Por la fidelidad de Dios, y vaya a Salmo 36:5. Salmos 36:5. Ahí lo tenemos en la pantalla, para que no lo busque en su Biblia. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Así que no te preocupes que Satanás siempre te va a estar acusando, siempre va a tener el dedo sobre ti, pero tú eres un mentiroso, tú eres un pecador, tú fallas en esto, y claro que hay que tratar de no hacerlo, ¿verdad? Pero Satanás siempre te va a estar acusando, porque Él es acusador, Él es instigador, Él es mentiroso. Y nos va a hacer creer que somos culpables y que estamos condenados, que no tenemos derecho a la salvación. Pero ya dijimos que Cristo nos ha regalado por gracia la salvación. Por lo tanto, Dios es fiel. Y nosotros día a día tenemos que tratar de imitar esa fidelidad. No sé si los que están acá, la mayoría son casados. Y voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros nos casamos, nos hicieron repetir unas palabras, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Algunos ya se nos olvidó. Prometo serte fiel en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, y en un montón de cosas que pronunciamos ahí, ¿verdad? Pero muchas veces ni cuenta nos dimos lo que estábamos diciendo, porque a los meses algunos ya se divorciaron, o ya andan con otro o con otra, se terminó la fidelidad. Pero ¿será que por eso Dios ha dejado de ser fiel? Él sigue siendo fiel. Usted y yo somos pecadores, pero Él sigue siendo fiel. Dios es fiel a sus promesas, aunque nosotros no lo seamos.
El mundo actual es peor, mis hermanos, que el mundo de Noé. ¿Recuerda por qué destruyó Dios a esa generación? Por perversa, por rebelde, por desobedientes. Solo se salvó Noé y su familia. Pero yo no sé si usted puede hacer una comparación. El mundo actual es peor que lo que existía en los días de Noé. ¿Será que nosotros no merecemos ser consumidos por Dios? Sí. Merecemos ser exterminados, todos sin excepción. Pero Dios ha sido fiel a su palabra y Él dijo que no volvería a exterminar la humanidad con un diluvio. Y no lo ha hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Así que debemos alabarle por eso, porque Él sigue siendo fiel. Él nos sigue amando, Él nos sigue tolerando, Él nos sigue dando lo que necesitamos. Él nos sigue entendiendo porque Él es fiel, se mantiene fiel a su palabra. La gloria sea para Dios. No importa la circunstancia, Dios sigue siendo fiel. Número 3, ¿por qué nosotros debemos alabar y estar agradecidos con Dios? Por su misericordia. El versículo anterior que leíamos lo decía, pero también lo dice Nehemías 9:31. Nehemías 9:31 está ahí en las pantallas. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. La misericordia tiene que ver con compasión. La fidelidad que mencionamos anteriormente tiene que ver con su palabra. Son dos cosas un tanto diferentes. Todos nosotros merecemos la muerte. Así dice la Biblia. El alma que pecare, dice, esta morirá. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Así que nadie de nosotros tendría oportunidad de entrar al cielo. Pero su misericordia es grande. Y dice la palabra que son nuevas cada día. Gracias a Dios, mis hermanos, que nosotros ya nacimos en el Nuevo Testamento. Somos salvos por gracia. No somos aniquilados por la gracia de nuestro Señor. Imagínense si hubiésemos nacido en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba con el hijo rebelde, por ejemplo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley? Que le dieran guillotina. Así dice, que fuera muerto inmediatamente. Así dice con los hijos. ¿Cuántos hijos cree usted que existiría en este momento? Ninguno. Ninguno. ¿Qué decía con respecto a los adúlteros, por ejemplo? ¿Qué decía la ley? Que si era encontrado en el acto de adulterio, ¿qué decía? Que había que amontonarlo de piedras, había que lapidarlo, había que matarlo a pedradas. Imagínense ahora si hiciera eso. Que Dios nos libre, mis hermanos. Así que gracias a Dios nacimos en el Nuevo Testamento. ¿Qué hacía Dios con aquellos rebeldes, con el mismo pueblo de Israel? Miles caían el mismo día por su rebeldía, a muerte de espada, o por alguna enfermedad, por la serpiente que les picaron, les mordían y por otras cosas. Pero nosotros ahora nos alcanza la misericordia de Dios, porque esa es inagotable. Debemos darle gracias a Dios por su gran misericordia. Cada día, cada mañana debemos de agradecerle al Señor. Número 4, ¿por qué estar agradecidos con Dios por una nueva vida? Y hay una cita muy conocida en 2 Corintios 5:17, que usted la sabe. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que si estamos viviendo una vida sin transformación, sin cambio, significa que todavía Cristo no ha entrado en nuestros corazones.
El aspecto de nosotros es meramente religioso, asistir a la iglesia. Y habemos muchos que así lo hacemos, hermanos. El domingo, existe un grupo religioso ahí que el domingo están todos haciendo varios ritos, pero saliendo de ahí seguimos igual. Y en las iglesias es bastante parecido. Acá todos presentamos una cara de santulones, digo todos en general, comenzando por su servidor. Pero a veces salimos de la iglesia y nos transformamos. Aquí entramos a la iglesia hasta de la mano, a veces con nuestro cónyuge. Qué bonita pareja, qué matrimonio más maravilloso. Pero se subieron al carro y comienza el pleito. A continuar el que traían de la casa. Esa es la verdad. Entonces, que hemos tomado la vida cristiana como un rito, como una religión, algo religioso, simplemente para que nos observen, para que nos vean, de que nosotros estamos en algo, como decimos. Pero Dios quiere un verdadero cambio, una transformación en nuestras vidas. Por eso dice el versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, no dice algunas, todas son hechas nuevas. La religión no cambia al individuo. Lo nuestro es fe. Y hablar de fe es un estilo de vida. Tiene que ser una transformación completa. Ya no es porque me vean, sino porque yo tengo una relación directa con Cristo. De eso se trata. Por lo tanto, yo tengo que demostrar de que ando a Cristo dentro de mí, en mi ser. Y yo reflejo las características de Cristo, donde quiera que andemos. No es posible que solo en la iglesia seamos cristianos. En el trabajo completamente igual que el montón de vagos que hay por ahí. No hay diferencia. La esposa o el esposo es el primer testimonio de fe en Jesús. Creo que ellos son los que pueden testificar con más claridad si en verdad Cristo ha hecho un efecto en cada uno de nosotros. Y es que fíjense que en relación a esto hay lugares donde un cristiano ya no cabe. Ya no cabe. A veces nuestras amistades nos invitan a celebraciones, pero usted sabe que ahí hay chupa y usted ha sido bolo. Perdone la expresión. Usted sabe que ahí va a haber bebida, va a haber cerveza, va a haber de todo tipo de trago, pero usted ahí está. ¿Y qué pasa? Va a terminar igual que el resto de amigos, porque ellos se encargan de eso, de hacer lo que usted se deslice. Eso no significa que nosotros seamos antisociales, sino que debemos velar por nuestra salvación. Tenemos un regalo maravilloso, preciado, que Dios nos ha dado, y debemos cuidarlo. Debemos cuidarlo. Por lo tanto, hay varios lugares. Imaginen un cristiano en una disco, ¿verdad? En un antro, en un lugar de esos. ¿Qué anda haciendo ahí? Quizá puede decir que anda evangelizando, pero no creo que sea el lugar más apropiado para ir. Hay otra forma de hacerlo. Entonces nuestra vida tiene que ser diferente. Eso no significa que nosotros somos perfectos, que no fallamos, porque todos cometemos errores. Todos fallamos, pero tenemos que presentar cierta diferencia a lo que el resto del mundo hace. No hay nada de más valor en este mundo que nuestro Dios. Eso debemos de sopesarlo siempre. ¿Será que la fiesta, será que esto y lo otro es superior a nuestro Dios? Yo creo que no hay nada que se compare a nuestro Dios. El cristiano honra a un solo ser, y ese es nuestro Dios todopoderoso. Así que no importa que dejemos por un lado el amigo, porque los de chupa les llamamos amigos, pero realmente no son amigos, o de fregar de cualquier forma. Hay que abandonarlos. No significa, si lo ganamos para Cristo, bendito sea Él, porque ese es el objetivo. No es que nos vamos a hacer enemigos, al contrario, hay que hablarles de Jesucristo. Hay que contar los cambios que deberían darse en cada uno de nosotros, y hay que demostrarlos y ganarnos esas personas para el Señor. Número 5. ¿Por qué otra cosa debemos estar agradecidos con Dios? Porque Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Déjenme usar ese término. Salmo 30, 11.
Nuestro Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Ahí dice ese versículo: has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Pero no demostramos muchas veces eso. ¿Y a qué lamento me refiero, mis hermanos? Yo creo que todos hemos pasado eso en nuestras vidas. Hay familias o personas que han vivido vidas esclavizadas de los vicios, maldiciones generacionales, hechicerías, ocultismo, pensamientos suicidas y un sinnúmero de cosas que son ataduras demoníacas. Y nuestro Dios nos ha libertado de eso. La sangre de Cristo nos ha librado de esas cosas. Entonces debemos agradecerle, Señor. Imagínese aquel que... Gloria a Dios. Imagínese aquella persona que terminaba tirado ahí en la cantina. Ahora ya no. Ahora ese dinero que gastaba en eso lo lleva para el sostén de sus hijos, para el sostenimiento de su familia, para colaborar en la iglesia, en la obra del Señor, para que el evangelio se expanda. Imagínense aquella mujer que vendía su cuerpo, ejerciendo la prostitución. Ahora es una persona de bien, ha formado un hogar, lleva una vida honrada. Esas son ataduras tremendas. ¿Qué pasa? Esa vida que vivíamos era una vida de desastre, triste. Pero Dios ha transformado eso. Así que esa tristeza la ha convertido en gozo. Por eso dice que ha cambiado nuestro lamento en baile. Debemos agradecer a Dios. Número 6. Voy tratando de correr con esto por el tiempo. ¿Por qué debo agradecer a nuestro Dios? Por mi iglesia. Hermano, hay que estar agradecido con la iglesia. Claro que sí. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que estar agradecidos porque tenemos un lugar donde congregarnos y nos juntamos parte de ese cuerpo de Cristo. Y se supone, digo se supone porque no siempre se da, debería ser uno de los lugares más atractivos para nosotros. Deberíamos de anhelar estar en la casa de Dios, porque venimos a vernos ¿con quién? No con nuestros enemigos. Venimos a vernos con nuestros hermanos. Se vale darnos un abrazo, aunque en este momento dicen que están prohibidos los abrazos, los saludos de mano, pero yo creo que más es la propaganda que otra cosa de eso. Sí, porque si estamos cubiertos con la sangre de Cristo, creo que Él nos guarda de cualquier problema, de cualquier virus. Él nos guarda, mis hermanos. Yo lo creo. Y si hasta ahora lo ha hecho, ¿por qué no lo va a seguir haciendo si Él es fiel a su palabra? Sí, pero no, ¿verdad? Y fíjense que han catalogado, dizque los expertos, de que las iglesias sí son un alto riesgo de contagio. Pero yo no creo eso. Al contrario, aquí pueden ser sanos muchos que vienen enfermos. No a enfermarse, sino a sanarse. Por lo tanto, aquí debe ser un lugar atractivo para nosotros como cristianos. No se vale, ¿verdad? Venir empurrado, irse empurrado, salir corriendo por no saludar al hermano. Hay que hacerlo. Si ahora quiere hacerlo de larguito, pues está bien. Pero sonríale. Hágale sentir al hermano de que es su hermano. De eso se trata. Que es su hermano. Que somos parte del cuerpo de Cristo. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que estar integrados, unidos a ese cuerpo. No podemos permanecer separados. Debemos agradar y agradecer a Dios por tener una iglesia donde congregarnos. Nunca permitas, mire, este es un consejo, nunca permitas que hablen mal de tu iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Mucho menos te constituyas tú en parte de esos que hablan mal, porque eso no te va a generar ninguna ganancia, ninguna bendición. Al contrario, te puedo asegurar que te va a causar problemas. Así que si encuentras a alguien por ahí, porque existe de todo, que empieza a hablar mal de la iglesia, mal de los líderes, mal de los pastores, mal de los predicadores, apártate. Y si puedes exhortarle, si tienes la confianza, y dile: hermano, en el amor del Señor, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo, yo también. No tenemos que estarnos comiendo los unos a los otros, así claramente, porque eso no es justo. Esa es la estrategia de Satanás. El divide y vencerás es Satanás. Y cuando pone palabras inadecuadas en algunos para causar daño, ¿qué es lo que pretende? Que se vayan no de la iglesia Jardín, sino de las manos de nuestro Señor Jesucristo.
De eso se trata. Y eso es la obra de Satanás. Hay de aquellos, dice la Biblia, que sirven de tropiezo. Usted sabe cuál es el fin. Es mejor que se aten una piedra de molino. Y algunos creen que es la piedrita esa que utilizaban para quebrar maíz así en una, ¿cómo le llaman? Lo que usaban antes en nuestras casas cuando no habían molinos, cuando salían las harinas que ahora hacen para hacer tortillas. No es esa piedrita de mano, no. Esa piedra de molino era una piedra que pesaba toneladas, que ahí era triturado el grano. Así que pesaba bastante. Imagínense amarrada esa en el cuello. Nadie se sale del fondo del mar. Y es mejor, dice la Biblia, que nos atemos una piedra de esas que causar tropiezo en la vida de un hermano. Que Dios nos libre de eso, mis hermanos. Y hay que tener cuidado porque aquí no existimos en la iglesia personas perfectas. Estamos en ese camino. La iglesia del Señor es formada por un grupo de imperfectos. Repito, si hay alguno que se cree perfecto, ese no es de la iglesia del Señor. Por último, debemos estar agradecidos por la persona de Jesús, que es lo más importante. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 para ir terminando. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas, dice el apóstol Pablo, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así tiene que ser. Debemos de estar agradecidos por la persona de Jesús. Jesús, quien ofrendó su vida por nosotros, y Él está esta noche en ese lugar. Yo te pido que te pongas de pie, porque si no has conocido al Señor, hoy puedes hacerlo. Si te has apartado de los caminos del Señor, vale la pena que le recibamos como nuestro único y suficiente Salvador. Debemos agradecer todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que tenemos. Pero la forma para comenzar es teniendo a Jesús en nuestras vidas. Los que ya lo tenemos estamos agradecidos y damos la honra por eso. Pero si tú te has apartado de los caminos del Señor, o si aún no le tienes, ahora es tiempo que lo hagas. Debes dar ese paso. Reconoce que no hay otra forma de llegar al cielo, no hay otra forma de alcanzar la salvación, solo a través de nuestro Señor Jesucristo.